Gracias, gracias. Ya, no te preocupes. Muy bien. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Recording in progress. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Para esta oportunidad vamos a enfocarnos en otro grupo de patógenos que van a afectar el sistema respiratorio. En este caso vamos a priorizar el tema de los hongos y seguidamente vamos a hablar una parte acerca de los parásitos que afectan el sistema respiratorio, que en realidad no son muchos, ¿no? Ya hemos tenido la oportunidad de conversar un poco acerca de ellos, pero vamos a ahorita enfocarnos un poco más acerca de lo que vendrían a ser hongos como tal. Y como tal, mm, no hay mucha variación en realidad. La mayoría de estos hongos ya hemos conversado y hemos visto el siglo pasado, al momento de revisar toda la gran diversidad de patógenos que hemos visto. Uno de los hongos que es de gran importancia es el Pneumocystis jirovese. El Pneumocystis, tiene una peculiar importancia. No lo hemos revisado como tal el siglo pasado, debido a que la vez pasada hemos estado hablando un poco acerca de la determinación microscópica. Hemos visto su morfología de algunos hongos, incluso en los exámenes han venido algunos de la visualización microscópica. Entonces, por ese motivo es que no se tomó mucho énfasis en el Pneumocystis jirovese. ¿Por qué? Porque es un tanto difícil de poder visualizarlo microscópicamente. Es más, es bastante complejo incluso de cultivarlo. O sea, es uno de los patógenos que difícilmente se logra obtener para cultivar. ¿Ya? Entonces, este hongo, como pues, se puede ver en la imagen, es un hongo de tipo levadura, ya es unicelular, pero es un hongo de unas características especiales. Difiere o es diferente a los demás hongos porque la estructura de su pared celular es diferente, ¿no? O sea, para empezar, este hongo no tiene esterol como tal, sino que cambia el esterol por colesterol. Entonces, la forma de algunos fármacos de actuar no va a ser igual. Y lo otro es que en su superficie tampoco tiene quitina como forma de la parte estructural. Ahí van a poder revisar, habíamos hecho el siglo pasado el tema de la estructura de la pared celular de los hongos. Ya, entonces estas dos características le permiten a este hongo actuar de manera especial. O sea, hay fármacos que deberían actuar frente al esterol, pero debido a que este hongo no tiene en su superficie el esterol, sino tiene colesterol, ya estos fármacos no actúan de esa manera. ¿Ya? Lo otro es la morfología. Ya la morfología del hongo es de gran importancia. Ahorita lo que yo les estoy mostrando en imagen es una de las muestras de un aspirado, ya, pero con una tinción especial. Acuérdense, esta tinción verdosa, pero que la estructura celular se tiñe de una coloración media plateada u oscura, es justamente porque tiene estos derivados de plata en la forma de la tinción, ya, y es una tinción de Gomori. Eh, es un tanto especial de poder visualizar de este hongo. Si se dan cuenta, algunas de las levaduras son medias circulares, ¿ya? Algunas son medias circulares, pero otras aparecen aplastadas, ¿ya? Esto le da un nombre medio especial, como si fuese una pelota aplastada o desinflada. Entonces, algunos lo caracterizan de esa forma. Ya, en este caso, estamos hablando de una forma trófica. Cada uno de estos van a ser una levadura diferente y tienen la estructura que habíamos mencionado, ¿no? Ahora, las tinciones van a variar, ¿no? En el caso de Pneumocystis vamos a tener dos formas de estructura. Ahorita lo voy a comentar. O sea, tenemos dos estructuras como tal. Tenemos uno que vendría a ser la forma quística, ¿ya? En forma de quiste, y otro que va a ser en forma de trofosito, o perdón, la forma de trófica, ¿ya? La forma quística se va a teñir con lo que vendría a ser la yemsa,
se utiliza YEMSA para poder teñirlo. Y la forma trófica, que es la que ustedes ven acá, se va a teñir con unas tinciones derivadas de plátano. Entonces se utiliza el Gomori, por ejemplo, para poder teñirlo. Y si de esa forma nosotros vamos a poder visualizar. Ahora, hemos mencionado, el neumocisis tiene entonces dos formas evolutivas, ¿no? Una forma quística y una forma trófica, como tal. Antes, al neumocistis se le consideraba como un parásito. Entonces, ahí viene la dificultad en cuanto a nombrarlos a sus estructuras, porque se consideraba como un protozoario. Entonces, pues, de ahí viene el tema de trofozoitos, las otras nomenclaturas. Actualmente se le considera como un hongo, como lo estamos comentando en este momento, ¿ya? Y algunas nomenclaturas se han cambiado parcialmente en su denominación para poder tener en cuenta cómo llamarla y no cambiar mucho su nomenclatura, sus nombres, ¿ya? Entonces, acá tenemos nuevamente la imagen es verdosa como tal y el hongo capta de una coloración medio oscura que vendría a ser lo derivado de plata. Entonces tenemos una tinción de Gomori o de Growth que lo que va a hacer es teñir a la levadura, va a formar una coloración oscura. Hay algunas que tiñen parcialmente, sí, si vemos esto de verdoso, pero los otros van a teñir así de una forma media parcial. Creo que no se ve mi puntero. Ya, ya, más o menos así. Entonces acá tenemos a la levadura del hongo, el cual habíamos dicho que parece una pelota de tenis o de ping pong media aplastada. Entonces acá bien redonda, pero otras están como que desinfladas. Y acá al fondo tenemos otras estructuras que vendrían a ser las otras levaduras, que también tiñen, pero tiñen de una manera media parcial. Sí, es por eso la gran dificultad de poder visualizarlo. Entonces tiñen de manera parcial, permanecen con esa estructura que parece una semiluna o una pelota media aplastada. En este caso, para la tinción quística, ya la forma quística que estamos viendo van a ser una tinción a través de las tinciones de plata. En la forma trófica se utiliza YEMSA para poder teñirla, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a comentar un poco acerca de ello. La reproducción va a ir variando. Creo que les traje acá unas láminas como tal. Tenemos dos tipos de reproducciones en el caso del neumocistis. Ya tenemos una reproducción que vendría a ser asexual y una reproducción sexual. Empezamos con la reproducción asexual. Para la reproducción asexual lo que se requiere es la presencia de una forma trófica, la cual posteriormente va a ir dividiéndose por fisión, ya hace una fisión binaria y va a dar como resultado otras células o bueno, otras levaduras hijas. Entonces parte de una misma célula se divide y va a generar unas células hijas. En cambio, una reproducción sexual, ¿qué es lo que sucede? Que tiene unas formas tróficas, las cuales se conjugan y van a generar una célula de mayor tamaño, que posteriormente va a ir desarrollándose y con el paso del tiempo va a generar unas formas tróficas en su contenido. Pero si se dan cuenta, tiene una membrana un poco más grande, gruesa, que va a contener a estas formas tróficas. Dentro de estas formas tróficas ya se van a ir subdividiendo e ir madurando para que en un momento dado se liberen, ¿ya? Esa es la diferencia. O sea, de la parte asexual partimos desde una forma trófica que por fisión binaria va a reproducir unas células hijas de las mismas características que la madre. Y una forma asexual que tenemos dos formas tróficas que se conjugan, forman una célula de mayor tamaño que luego se enquista y que luego en ese contenido tiene unas formas tróficas que posteriormente se liberan. ¿Ya? Esas son las dos formas en las cuales nosotros vamos a tener. En el cuerpo humano, ¿cuál de las dos formas se encuentra? Se encuentran en realidad en las dos formas. Se van a encontrar la forma trófica como la forma quística, ¿ya? Entonces,
ahí es que va a variar un poco la visualización en el microscopio, ¿no? Pero estas visualizaciones usualmente no van a ser una muestra tan fácil como una muestra de esputo. Usualmente se van a encontrar en condiciones especiales o en biopsias, ¿no? Entonces, eso lo hace un poco complejo, ¿no? No es tan sencillo de visualizar. Pero sí se tiene en cuenta de que existe la presencia de este hongo y puede llegar a comprometer a nivel pulmonar. Lo otro que es importante tener en cuenta es que la forma trófica va a ser la forma predominante en el cuerpo humano. Ya vamos a encontrar que de todos los neumocistis, cerca del 90%, un poco más, tienen una forma trófica. Y los otros restantes van a tener una forma quística. ¿Ya? Entonces, más o menos así es la situación. Ahora, nuevamente, al recalcar, ¿no? La forma quística en su contenido tiene unas formas tróficas, ¿no? Pero la forma quística tiene una membrana grande que lo que va a hacer es contener estas formas tróficas como tal. ¿Ya? El ciclo de vida entonces tiene dos formas. Existe una cadena de infección, ¿no? Y todo va a partir desde una persona, o bueno, un reservorio como tal, ¿ya? Los reservorios, ¿quiénes vendrían a ser? Ya pacientes que estaban infectados, algunos pacientes infantes, y personas adultas que también son portadores de este hongo, ¿ya? Dentro de los cuales tenemos a personas que son inmunocompetentes o inmunocomprometidas. Y la puerta de transmisión o el modo de transmisión va a ser a través de la vía aerosol. ¿Ya? Se transmite por aerosol y de la misma forma entra por la vía respiratoria hacia la persona. Entonces, cuando llega al otro hospedador, la persona para que desarrolle el cuadro clínico o para que desarrolle la enfermedad tiene que ser una persona susceptible para poder generar una expresión clínica. Y ahí entra a tallar nuevamente. Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿no? ¿Cuál de todos los grupos de personas son personas susceptibles para desarrollar una enfermedad por neumocistis y virosis? La respuesta va a ir en relación al tipo de inmunosupresión, ¿no? Y eso ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? El tipo de inmunosupresión que va de la mano vendría a ser una inmunosupresión de tipo celular. Acuérdense, el paciente clásico para que haga una neumonía por neumocisis y virosis va a ser el paciente con VIH. ¿Sí? Paciente VIH sin tratamiento antirretroviral, con un conteo de CD4 muy deprimido, este paciente es el típico paciente que desarrolla en la actualidad una neumonía por neumocistis gravesi. Existen otras condiciones, por supuesto, ¿no? Pero todas aquellas condiciones que tengan un cierto grado de afectación de la respuesta celular como tal. ¿Quiénes están ahí? Los grupos de pacientes que utilizan corticoides, ¿sí? Acuérdense que los corticoides alteran todas las líneas celulares, ¿ya? O todas las líneas de defensa inmunitaria. Entonces, si tenemos alguna alteración que compromete la respuesta celular, entonces podemos el riesgo de poder de desarrollar una hemocistitis girovesi. Las inmunodeficiencias relacionadas a cánceres también, sobre todo los cánceres hematológicos y pacientes que han recibido quimioterapia, pacientes post-trasplantados de la misma manera. Ya sí, entonces acá tenemos una lista enorme de pacientes que se van enumerando, que son los que podrían ser susceptibles a desarrollar la enfermedad. Ya posteriormente, por contacto puede haber, por vía aerosol, continúa con la cadena de transmisión, ¿no? De esta forma. La patogenia como tal, cuando nosotros tenemos una inmunidad adecuada, llega el neumocistis, ya la forma, acá me olvidé de decirles, la forma en la cual se transmite el neumocistis hacia otra persona es a través de la forma quística. Ya la forma quística es la que llega al alveolo de la persona, ya la forma trófica es la que se encarga de ir diseminando o replicándose en el organismo, ¿ya? Entonces llega la forma quística del neumocistis a una persona que tiene su inmunidad adecuada y la célula presentadora de antígenos lo reconoce. Entonces, al ser reconocido, lo presenta a otras células inmunitarias, que al final lo que va a hacer es activar las líneas de defensa citotóxicas, como los macrófagos. Entonces, al activarse esta actividad citotóxica por macrófagos, polimorfonucleares, linfocitos TSD8,
van a eliminar al neumocistis como tal, lo van a comenzar a barrer con toda la cantidad de neumocistis que se encuentra en el organismo. Entonces, esta es la forma adecuada en relación a una persona que tiene una inmunidad correcta. Sin embargo, cuando nosotros tenemos alterado, por ejemplo, el CD4, como los pacientes VIH, ya no existe esta activación de la respuesta citotóxica. ¿Por qué? Porque tenemos el neumocistis de la forma quística. Es reconocida por la célula presentadora de antígenos, claro, pero no tenemos CD4 que vayan a actuar de manera adecuada. Entonces, al no haber actividad de CD4, tampoco se activa de manera correcta los linfocitos B. Entonces, la respuesta inmunitaria ya está siendo alterada, porque si no hay esta activación, tampoco vamos a tener una correcta activación de la línea citotóxica como los macrófagos o los polimorfos nucleares. Entonces, al no haber esta activación, no hay un correcto clearance de los neumocistis a nivel pulmonar. Entonces, no hay un control adecuado de la presencia de neumocistis. Ya, es por eso la importancia de entender cuál es la línea celular, o perdón, cuál es la línea de defensa que es alterada en nuestros pacientes con algún tipo de inmunosupresión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta imagen es bien bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da a entender el nivel de compromiso que puede desarrollar una persona cuando tiene un tipo de inmunosupresión y la forma en la cual se presenta el neumocistis. El neumocistis, habíamos mencionado, no es dentro de los grupos de neumonía que son requeridas en la comunidad, entra a taller de los agentes atípicos. No forma parte de los agentes típicos de neumonía. Y para empezar, habíamos mencionado que afecta a un grupo de poblaciones especiales, que vendrían a ser las poblaciones con un tipo de inmunosupresión, sobre todo un tipo de inmunosupresión celular. Entonces, como se puede ver en la radiografía, vamos a ver que existen distintos compromisos. Tenemos, como habíamos mencionado, desde afuera hacia adentro, ¿no? Tenemos todo lo que vendría a ser partes blandas, todo lo que vendría a ser las partes óseas, y aparentemente ambos están sin ninguna alteración como tal. Pero tenemos los campos pulmonares. Y estos campos pulmonares ya están siendo alterados. Si se dan cuenta, acá tenemos algunas lesiones que vendrían a ser como que en vidrio esmerilado o en forma de parches. Algunos son un poquito más algodonosas como esta área de acá, pero igual en algunas zonas también son reticulares o intersticiales. En la tomografía se puede visualizar de una manera un poco más clara, ¿no? Tenemos los dos campos pulmonares, pero hay algunos tractos fibróticos. Adicional a ello, vemos que se pueden ver las zonas intersticiales un poquito más engrosadas y hay algunas áreas que son un poco más densas que las demás, ¿no? Porque en campo pulmonar deberíamos ver así, hipodenso, pero acá, si comparamos esta zona con esta, esto más hiperdenso. Entonces, eh, vemos que hay un compromiso parenquimal, también hay un compromiso intersticial. Pero esta imagen también nos trae otra lección. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas zonas en las cuales hay destrucción. Forma como si fuese un quiste. Acá un quiste, un quiste, un quiste, un quiste, un quiste. No es un quiste propiamente dicho, ¿ya? Sino es que el neumocistis lo que produce son formación de bulas. Hay destrucción del parénquima y forma pequeñas bulas. Entonces todo esto vendrían a ser bulas. Acá hay una bula, acá se está formando otra bula, acá se está formando otra. Entonces eso es el grado de compromiso. ¿Ya? Los mensajes, ¿cuál vendrían a ser? El compromiso por neumocistis girovesi es un compromiso pulmonar que hace una alteración en ambos campos pulmonares. Que como se ve en la imagen, se le denomina típicamente en alas de murciélago, ¿no? Porque parte del medio y se extiende hacia la periferia desde el centro. Cuando lo vemos en imágenes tomográficas, vamos a poder visualizar incluso que tiene una tendencia a desarrollar, a desarrollar bulas. Hay un compromiso intersticial, hay un compromiso parenquimal, forma bulas, es un compromiso bilateral y se puede mencionar que en algunos casos forma una imagen en forma de alas de murciélago.
Doctor, Sí, dime. buenas tardes. Una pregunta, respecto a lo que había hablado de las bulas, ¿puede suceder que un paciente adquiere neumonía cuando es niño, después se elimina el hongo, en este caso que es el agente causal, y después continúa con las bulas durante mucho tiempo? ¿O es que esas bulas pueden desaparecer? Ya, perfecto. O sea, partimos conceptualmente, las bulas son una lesión parenquimal como tal, ¿no? Entonces son lesiones estructurales que lamentablemente ya no se reparan como tal al 100%, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Cuando una persona inmunocompetente adquiere la infección, no desarrolla la enfermedad. Entonces, el neumocistis no genera daño parenquimal hasta el momento que haya una inmunosupresión del tipo celular. Cuando hay una inmunosupresión, recién ahí el neumocistis comienza a generar daño. La presencia de bulas no es la primera lesión. La primera lesión que aparece son un patrón más intersticial. Entonces, estas lesiones que nosotros vemos acá, que son medias blanquecinas, vendrían a ser el compromiso intersticial, porque es una lesión inflamatoria. Ya con el pasar de lo tiempo, de las fechas, va a progresar a desarrollar algunos tractos fibróticos y en esa extensión del daño ya comienza a generar las bulas. Entonces, no es lo principal, en la historia de la enfermedad no es lo principal, pero cuando una persona inmunocompetente adquiere la infección, el neumocistis no genera daño, simplemente está ahí latente. Ya, gracias, doctor. Ya, perfecto. Antes de pasar al siguiente hongo, ¿alguien más tiene alguna duda? Tenía una duda más. Dime ya. Claro. Respecto a la neumonía, ¿hay otros agentes causales de neumonía que también pueden ocasionar las bulas aparte del neumocistis? ¿O solo el neumocistis ocasiona bulas? No, no, no. O sea, las bulas solamente como diagnóstico diferencial tienes más causas. En este caso, neumonía, estamos hablando de un compromiso inflamatorio que posteriormente va a generar la presencia de bulas. Las bulas en realidad son un compromiso un poco más crónicos, pero como causas infecciosas que generen bulas no hay muchas. Son un compromiso más intersticial autoinmune, ¿no? Las que generan la presencia de bulas, ¿no? Llámese el EPI, llámese estos patrones intersticiales idiopáticos, en fin, tienes muchos compromisos autoinmunes inflamatorios que comienzan a generar daño con el pasar de los tiempos. Esa lesión típica en panal de abeja que a veces se llegó a escuchar, ya también suceden sobre todo condiciones con enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, infecciones no hay muchas que generen bulas. El neumocitis es el agente más típico que uno va a llegar a pensar, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Algo más, algo más? Doctor, una consulta breve. Es, ¿Qué tipo de muestra usted pediría si sospechara que la neumonía es causada por esta agente? ¿Esputo, sangre? ¿Qué pediría? Ya, perfecto. Muy buena pregunta. Para empezar, habíamos mencionado que es bastante complejo visualizar al neumocitis. Existen las técnicas, como lo está puesta en la guía de este esputo inducido, para poder visualizar un poquito mejor las muestras provenientes de este pulmón. Sin embargo, a pesar de esa técnica, no es del todo adecuada para poder visualizarla. La forma correcta sería a través de una fibro. Ay, a ver, como. Ya, ya la silencia. Ya, ok. Entonces, la forma más correcta para poder obtener la muestra sería a través de una fibrobroncoscopía. Obtienes la muestra directamente desde la zona alveolar y esta la mandas a visualizar al microscopio. Pero ahí tenemos el problema, porque las imágenes que yo les traje son imágenes de muy alta ampliación, o sea, tenemos una ampliación bastante grande, porque son de 3 micras más o menos el tamaño de la levadura. O sea que
realmente necesita uno tener mucha experiencia como para poder visualizarlo. Entonces, ese ha sido el motivo por el cual no hemos visto el siglo pasado, ¿no? Porque o sea, no era tan fácil visualizarlo y tampoco no es muy práctico en la práctica clínica para toma de decisiones. Lo otro que se hace son tinciones a través de inmunofluorescencia provenientes también del lavado bronquialveolar o de esputo. El rendimiento de estas pruebas igual sigue siendo baja. ¿Qué es lo que hacemos en la vida real en la práctica clínica? Lo que hacemos en la práctica clínica es tratar al paciente. ¿Por qué? Porque es, mm, daríamos una, una respuesta al tratamiento o esperaríamos una respuesta al tratamiento como para poder atribuir que realmente ha sido por neumocistis. Ahora, ahí viene nuevamente lo que habíamos conversado en algún momento, ¿no? De la probabilidad pretest. La probabilidad pretest, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente tenga algo de acuerdo a las características o a las condiciones que tiene nuestro paciente? Ejemplo, si nosotros tenemos un paciente VIH que tiene dificultad respiratoria, que está en estadio SIDA y que me trae esta radiografía de tórax con un compromiso pulmonar bilateral y que su neumonía no es de 2, 3 días, sino que ya llega como una semana, 2 semanas de insuficiencia respiratoria, lo más probable es que se trate de neumocisis yerovese. Sin embargo, si tuviéramos una persona que es inmunocompetente, no tiene ningún tipo de inmunodeficiencia, paciente joven de 20, 21 años, y viene con una radiografía de este tipo, estaríamos pensando que no se deba tratar tal vez de una neumocisis, no tendríamos que buscar otro tipo de infecciones. Entonces, por ese motivo, nosotros, si uno quisiera ver al microscopio, lo correcto sería a través de un lavado bronquialveolar, pero no es tan práctico someter al paciente a un procedimiento teniendo en cuenta que el rendimiento no es tan adecuado, ¿no? O sea, no nos rinde tan bien esta prueba diagnóstica. Entonces, lo que hacemos es tratar al paciente primeramente para ver su respuesta al tratamiento. Bueno, doctor, gracias. Ya, chévere, Basti. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Doctor, disculpe, una consulta. Dime, Cecilia. ¿Qué zonas geográficas se suele encontrar más este hongo? Ya, esa es una interesante pregunta. En realidad no la vas a encontrar en un territorio o un área geográfica en específico. Este hongo no es un hongo endémico, sino tiene una distribución cosmopolita. O sea, lo vas a encontrar en cualquier lado. El otro problema es que también tenemos el riesgo de, o se tiene la hipótesis de que una persona lo puede adquirir, está latente y en algún momento puede desarrollar. Entonces, es bastante difícil delimitar el lugar donde exactamente uno haya adquirido esta infección. Entonces, no hay un territorio en específico. El contexto es básicamente las características clínicas de lo que habíamos mencionado, paciente con inmunosupresión celular que desarrolló neumonía de tipo intersticial bilateral, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ya. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Pasamos al siguiente hongo. Muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Si hubiera alguna duda, me la hacen saber. Chat. Ya, no hay nada. El siguiente hongo, y este hongo también es de gran importancia, vendría a ser el aspergillus. Ok, sorry, ya no les comenté. En esta clase, lo que yo estoy resaltando, estoy resaltando los hongos de más importancia para nuestra realidad peruana, ¿ya? No estoy hablando de los hongos endémicos de otras regiones, no porque no quiera hablar de ellos, sino porque vamos a tratar de ordenar los conceptos tratando de tener una práctica un poco más cerca a nuestra realidad y ya cuando hagamos tropicales, ya ahí vamos a hablar de hongos a nivel de distribución global, ¿no? O sea, vamos a hablar ya de los hongos endémicos de otros países y otras cosas, ¿ya? Entonces, esto es más que todo para ver cómo es que actúan los hongos, cómo reconocerlos, los principales y los que vamos a ver de manera cotidiana, ¿ya?
Entonces, el Aspergillus vendría a ser otro hongo de gran importancia. Ya, también lo vamos a encontrar de distribución en distintos lugares, no está arraigado a una sola área geográfica, al igual que Pneumocystis. Sin embargo, debemos tener ciertas características como para desarrollar una infección por Aspergillus. Y ahorita lo vamos a ver porque este hongo es bastante especial. O sea, ahorita vamos a comentar que tiene en realidad varias formas de presentación. Esto también lo hemos visto el siglo pasado. De todos los aspergillos que existen, varias especies, he seleccionado algunas que son las más comunes, que probablemente ustedes vayan a escuchar un poco más. Por ejemplo, el Aspergillus flavus, el Aspergillus fumigatus, este es el más conocido, el más famoso de todos, el Aspergillus niger y el terris. ¿Ya? En relación al Aspergillus, se acordarán que este hongo ya no es una levadura como lo habíamos visto con el Pneumocystis, sino que ya estamos hablando de otro tipo de hongo que trabaja en forma de filamentos o ramificada, ¿ya? Es, entonces, esa es la gran diferencia. Por eso vamos a encontrar varias hifas como tal en la visualización. Pero para poder reconocer a las perfiles, lo que nosotros debemos tener en cuenta es su forma de reproducción sexual o las estructuras sexuales como tal. Ya, porque si nosotros vemos una muestra de esputo o una muestra histológica, lo que vamos a ver van a ser hifas, que no nos van a tallar si realmente es aspergillus o se trata de otro hongo filamentoso, ¿ya? Entonces, por ese motivo, lo que se tiene que hacer para llegar al diagnóstico como tal es cultivar y ver las características del cultivo, pero también ver las formas sexuales del aspergillus para poder identificarlo como tal. Empezamos con el más famoso y el más famoso vendría a ser el Aspergillus fumigatus, ¿no? Esta estructura de acá, sí, que, o sea, imagínense, acá vamos a poner la pluma. Acá tienen lo que vendría a ser la IFA. No tenemos la IFA como tal, que va a salir, y de la IFA va a brotar esta estructura, ¿ya? A esta estructura se le denomina el conidióforo, ¿ya? Y el conidióforo va a ser como un tallito, como si fuese un árbol, que al final va a generar una vesícula. Y esta vesícula comienza a generar otras estructuras que van a ser ya las estructuras para reproducción o para poder multiplicarse. Estas estructuras que parecen como si fuesen cabellitos, se le denomina fiálides. Y las fiálides, en su extremo más distal, tienen algunas estructuras como si fuesen unas pelotitas que vendrían a ser los conillos o también llamados esporas, ¿ya? Entonces tenemos conidios, o también llamadas esporas, tenemos las fiálides, tenemos la vesícula y tenemos el conidióforo que parte desde una de las hifas como tal. Entonces, la distribución de las fiálides y la morfología de las esporas o de los conillos van a ser lo que nos van a decir de qué tipo de aspergilo se trata o de qué tipo de hongo, ya porque en realidad tenemos, para los biólogos es más complicado, ¿no? Porque ellos tienen un espectro enorme de hongos que se van a ir pareciendo un poquito. En cambio, nosotros solamente nos centramos en los hongos que son clínicamente relevantes, ¿no? Y ahí no tenemos muchas dudas. En los perfiles fumigatos, por ejemplo, las fialides tienen una distribución hacia la parte más anterior, pero si se dan cuenta no cubre toda la vesícula, sino que cubre 2/3 anteriores de la vesícula como tal. Esa es la característica de los perfiles fumigatos. Y acá tenemos, ¿no? Acá está nuestra vesícula y las fialides parten desde los 2/3 anteriores. Uy, desde los 2/3 anteriores. Ahí está. Que tenemos los 2/3 anteriores. Diferente es en relación a las perfilos Niger. Si nosotros nos damos cuenta de las perfilos Niger, nuevamente tenemos la vesícula, pero todas estas fialides están en el 100% de la vesícula, como formando una corona radiada, ¿no? Porque envuelve toda la vesícula como tal. Y cuando lo vemos en microscopio se ve de esta forma. El Aspergillus flavus tiene una forma casi mixta,
¿no? En la cual la vesícula está siendo envuelta casi en la mayoría, este, como lo vemos en imagen, pero también tiene una distribución en polo, ¿no? Entonces, ahí en Aspergillus flavus es un poco más difícil de poder visualizar, diferenciar. La gran diferencia es que, si ustedes se dan cuenta, el fumigatus y los conidios tienen cierta distribución, pero acá en el flavus los conidios forman como si fuese un cabello alargado, toda una estructura de cabello alargado. En el fumigatus no, los conidios tienen una estructura, una longitud determinada y ahí queda. El otro vendría a ser el Aspergillus terrus. El Aspergillus terrus ya no es tan parecido a a estas especies diferentes. ¿Por qué? Porque sus fialides son un poquito más gruesas, son un poco más compactas. Es como si estuviesen aglomeradas una tras otra, tratando de juntarlas. Ya como si fuese un ramo de flores, más o menos, de esa forma. Todas las fialides están tratando de ser compactadas. Entonces, tienen una estructura que está compactada de manera columnar hacia una distribución que vendría a ser más anterior. Entonces, más o menos de esta forma va a ser la diferenciación de los hongos como tal. Estimo que esto ya debieron haber estado visualizando también en la parte de laboratorio. Eso quería preguntarles. ¿En el laboratorio han visto el tema de hongos ya o todavía no? Todavía, doctor. Será la No, no, siguiente sesión, doctor. Esta semana, ¿qué han hecho? bacilos. ¿Tuberculosis? Tuberculosis, justo, sí, Ya. O sea, ¿han visto en microscopio la micobacteria? sí. ¿Ustedes han Sí, tenido o les han traído teñido? Ya estaba, ya. ya estaba listo. Ya estaba teñido, doc. Ya, pero han discutido sobre los métodos diagnósticos para TB. Sí, En sí. parte, A ver, ya para dar así, como para despejar un poquito la mente, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para TB aparte de Sil Nielsen? Giovanni, creo que está apagado tu micro. GeneX, había Ya. una cosa así, GeneX. ¿Cómo? Había una cosa que era GeneX, algo así, tenía que ver con gen. tipo PCR. Era como un PCR. Ya, por eso, pero a ver, siempre traten de organizar sus conceptos, ¿ya? O sea, para métodos diagnósticos, otra vez, siempre lo hemos dicho, ¿no? Uno, visualización microscópica, o sea, visualización directa. Ese ya lo quisieron, Sil Nielsen, pero existe otra metodología para visualización. ¿Conversaron sobre ello? Todavía. Ya, creo que no. La otra vendría a ser auramina test, ya que ustedes lo visualizan. Aparte de eso, tienen ustedes los métodos diagnósticos, perdón, moleculares. Entonces, dentro de esos moleculares está el GeneXpert, y el GeneXpert MTV-RIF, el GeneXpert XDR, el GeneXpert Ultra, tienes el TrueNAT, ya tienes distintas líneas moleculares. Ahora hay secuenciamiento genómico completo. Aparte de eso, ustedes tienen unos test inmunológicos, que ahí entra a tallar lo que vendría a ser el test de Montenegro o el PPD. Sí se acuerdan del PPD, ¿no? Eso que se coloca en el brazo. Entonces, es otra prueba. Pero aparte de ello, tienen a través de la detección en orina de uno de los componentes de la cápsula. ¿Se conversó sobre eso? Y sobre la orina, sí. ¿Y cuál era esa prueba? Bueno, se mencionó, pero sí se dijo orina. Que no puede. O sea, tenemos que tener en cuenta cuál es la prueba que se va a utilizar, ¿no? O sea, sabemos que se puede detectar en orina, pero estamos hablando de una prueba antigénica. Entonces, el test de orina, a través de la detección del hipoaraminomanano, es para la detección de tuberculosis. Aparte de los cultivos, que los cultivos son otro rollo como tal. Ya, ok. La clase de tuberculosis conmigo todavía creo que es la siguiente semana, creo, no me acuerdo. Pero ahí vamos
a recordar todo ello. Entonces, hongos me imagino que van a ser entonces la siguiente semana en laboratorio. Ya, ok, vamos a seguir. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que la forma de detectar, de identificar a las perfiles va a ser a través de la forma sexual de este hongo, pero también a través del cultivo. ¿Pero por qué del cultivo? Porque es bien curioso, pero varios de los hongos tienen una predisposición para formar una estructura, pero también tienen una predisposición para formar unas características de tinción, porque algunos tiñen o algunos liberan tinciones como tal, algunos le dan una estructura que son un poco más lisas o rugosas a sus superficies. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Aspergillus flavus. Ya, el Aspergillus flavus como tal, si ustedes se dan cuenta, en su superficie da una coloración media verdosa, pero es un verde como que tira un poco más al amarillento, ¿no? Entonces algunos le llaman que esta colonia desarrolla una colonia amarillenta. Si nosotros diéramos la vuelta al cultivo, ¿se acuerdan que a veces yo les mostraba la placa como tal y decía, mira, vamos a ver la otra parte, en la parte de atrás, cuando ustedes le dan la vuelta a la placa como tal, se va a visualizar que el fondo de la colonia usualmente es incoloro, pero también puede llegar a ser una coloración media amarillenta, ¿ya? Ese es en respecto al Aspergillus flavus. En relación al Aspergillus fumigatus cambia un poco, porque si ustedes se dan cuenta, toda esta colonia de acá ya es media como si fuese polvo, ¿no? Como si estuviese algo guardado, media polvorienta. Pero la coloración que tiene es una coloración verdosa, claro, verdosa como el anterior, pero es de un verde un poco más oscuro, como si fuese un verde de botella, ¿no? Estas botellas verdosas que antes se encontraban con mayor facilidad, esa denominación se le ha otorgado. Y el fondo o el reverso del cultivo, lo que se va a ver es una coloración, bueno, un poco más amarillenta, clara o de una tonalidad más incoloro, un verde jade, sí, más o menos, ¿no? O sea, en realidad, los libros lo ponen, o cada autor lo pone de una manera un poco más distinta. Entonces, para nosotros, verde amarillento, sí, con una tonalidad un poco más, con un verde que tiende hacia el amarillo. Para nosotros este va a ser un verde, color verde botella, ¿ya? El níger como tal, la colonia usualmente es un poco más clara, pero comienza a depositar algunos granos, unos granos oscuros, por eso es medio espolvoreado y acá ya, este es un poco más antiguo, ¿no? Por eso está todo oscuro esta colonia o estos cultivos. Y el Aspergillus tertius vendría a ser de una coloración medio café, pero un café medio achocolatado, ¿sí? Un café medio a chocolate con una base que también es una tendencia medio amarillenta, incolora o en ocasiones también café. ¿Sí? De esta forma es que nosotros vamos a diferenciar. Y es muy importante que tengan en cuenta, ¿no? Porque va de la mano. Si ustedes ven esta colonia, lo primero que van a pensar es que vendría a ser un Aspergillus flavus. Entonces se toma una muestra de una de las extensiones del borde de la colonia y de ahí se va a visualizar o se busca la estructura sexual para poder ver o corroborar que sea un flavus. En este caso, un verde un verde botella, ¿ya? Le tomamos una muestra y buscamos la estructura sexual y vamos a ver que si tiene una estructura que va de los 2 tercios anteriores y que los conillos no tienen una larga distribución como el Flamus, entonces es un fumigatus. El níger tiene sus granos negros, ¿sí? Negros cafés, con una base blanquecina, amarillenta, y el terrus es un poco más fácil, por T de tierra, entonces es una coloración media café achocolatada, un café de tierra también, ¿no? El ciclo de vida es interesante. ¿Por qué? Porque en realidad este hongo es un hongo que lo vamos a encontrar del medio ambiente como tal. Entonces se encuentra en el medio ambiente
Se menciona que la Tierra es uno de los lugares donde se va a encontrar, pero habíamos dicho que se forman los conillos o las esporas y que éstas se aerolizan, ¿no? Acá tenemos una hifa, ¿sí? Una hifa que va ramificándose y que va a formar el conidióforo. Entonces el conidióforo tiene ahí bastantes conillas, conillas que se van liberando. Entonces cuando una persona adquiere la conidia llega hasta el nivel alveolar. Y a nivel alveolar comienza ya a desarrollar o a ramificarse, generando las hifas. Ya las hifas van a comenzar a invadir los tejidos como tal. Y acá tenemos la parte más interesante del aspergillus, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aspergillus tiene distintas formas de generar daño de acuerdo a la susceptibilidad del paciente. Ya tenemos acá en el medio, tenemos un paciente con un pulmón ya dañado, ¿sí? Tiene una lesión estructural o es un paciente con un problema pulmonar crónico, que no estamos hablando de que sea un paciente inmunodeprimido, ¿sí? Sino que ya tiene un problema pulmonar crónico. Entonces el aspergillus puede llegar a depositarse a este nivel, a nivel del daño pulmonar, y generar una aspergillosis pulmonar crónica. No hace invasión porque el paciente no es inmunocomprometido, pero está presente ahí, se desarrolla, crece y genera daño también. Cuando tenemos a un paciente inmunodeprimido, ¿sí? O tiene alguna condición que genere una neutropenia, ¿ya? El aspergillus que estaba presente en el pulmón comienza a invadir los tejidos. Entonces ya se genera una forma denominada aspergillosis pulmonar invasiva. Si el paciente, por el otro lado, tiene una respuesta muy alérgica o muy anérgica, ya el aspergillus también está presente ahí, no es eliminado de manera correcta, ¿ya? Y lo que genera es una aspergillosis broncopulmonar alérgica. Si cambiara y este paciente que tiene una respuesta alérgica genera un daño pulmonar por alguna condición, entonces el aspergillus también cambia a generar otro tipo de daño. Y si este paciente se inmunodeprime, en algún momento también cambia y genera una aspergillosis pulmonar invasiva. ¿Se entiende? Entonces tenemos un paciente con una inmunodeficiencia que es a predominio de una neutropenia, ¿sí? Una neutropenia es lo más característico para una enfermedad por aspergillus. Tenemos un paciente que tiene una lesión pulmonar establecida, cavitaria usualmente, o un problema pulmonar crónica que no tiene inmunosupresión como tal, y tenemos un paciente con una respuesta alérgica o anérgica exacerbada. Estas tres características son muy importantes. ¿Se ha logrado comprender esta parte más o menos? ¿O hay alguien que todavía tiene alguna duda? Doc, buenas, disculpe un favorcito, ¿será posible que, o sea, están los tres ejemplos que usted mencionó, todo chévere, pero usted mencionó que se llegaban a unir y llegaban a generar una aspergilosis pulmonar invasiva? ¿Podría explicar cómo se llega hasta ese punto, por favor? ¿Otra vez? Gracias. ¿Cómo se llegó a unir? No, no, no. A ver, nuevamente. Ya tenemos un paciente que, por ejemplo, acá, un paciente con asma. El paciente con asma tiene una reacción alérgica de por sí como tal. Entonces tiene una respuesta alérgica ya establecida. Estos pacientes, el aspergillus puede llegar a nivel pulmonar, ya y se queda ahí. Como tienen una respuesta exacerbada alérgica, no logran a eliminar al aspergillus como tal. Entonces desarrolla una aspergillosis broncopulmonar alérgica, ¿ya? Pero si pasara algo y este paciente desarrolla una lesión pulmonar crónica, digamos, le da tuberculosis y la tuberculosis pasa mucho tiempo y hace una cavidad, entonces ya esta aspergilosis comienza a desarrollar una forma crónica, generando una estructura fúngica un poco más grande, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Si esta persona se inmunodeprime, o esta persona se inmunodeprime, entonces el aspergillus está libre para comenzar a invadir los tejidos. Entonces comienza a invadir los tejidos. Entonces a esa invasión se le denomina aspergillosis pulmonar invasiva.
¿sí? Es el mismo Aspergillus, pero que se comporta de manera diferente de acuerdo a las características del paciente o del tejido como tal. ¿Se logró comprender un poco mejor? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, ahora, en base a eso, es que una persona puede tener más de un tipo clínico de aspergilosis. No estamos hablando de especies de aspergilos, sino estamos hablando de las formas que generan daño, ¿sí? Porque yo puedo ser asmático, pero también puedo ser inmunosuprimido porque tomo, digamos, exceso de corticoides, alta cantidad, ¿ya? Entonces, puedo tener una aspergilosis broncopulmonar alérgica, pero a la vez también puedo estar desarrollando una aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Ya? No son excluyentes, ¿sí? De acuerdo al tipo de daño es que comienza a generar, de acuerdo al tipo de paciente que comienza a generar daño, ¿ya? De esta forma lo vamos a poder visualizar tal vez un poquito mejor, ¿ya? Tenemos un paciente que en el medio, el paciente que tenía un daño pulmonar, ¿sí? Tiene un daño pulmonar que la respuesta inmunitaria, ¿sí? Acá tenemos la respuesta inmunitaria, no es tan severa, tampoco está inmunodeficiente, como que está ahí en el medio. Pero nuestro paciente tiene un daño pulmonar como tal, o sea, digamos, hay una cavidad, no hay una buena respuesta en ese tejido donde está dañado, no hay una buena respuesta inmunitaria. Entonces, ahí el Aspergillus comienza a crecer, ¿sí? No genera una invasión, pero sí genera un daño como tal. Entonces, la forma clásica que se genera es la bola fúngica, también denominada aspergiloma. ¿Por qué? Porque hemos dicho, el paciente no está inmunosuprimido, entonces no invade los tejidos. Entonces el hongo está ahí, latente, se queda ahí en el tejido que está dañado. Entonces crece, 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 crece y hasta el final todas estas cifras comienzan a formar una estructura como si fuese una masa. Entonces a esta masa se le denomina una aspergiloma o una bola fúngica. Sin embargo, como habíamos mencionado, la presencia del aspergillus en un daño pulmonar también se le llama aspergilosis pulmonar crónica. Por ese motivo tenemos el aspergiloma, pero también tenemos la aspergilosis pulmonar crónica. Esta es una misma persona. A la par, también puede haber un overlap entre los dos. Puede haber una forma casi invasiva, semi-invasiva, sí, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente vendrían a ser estas dos estructuras. Cuando una persona tiene una inmunodeficiencia, sobre todo con neutropenia, tiene los neutrófilos caídos, ¿sí? La respuesta inmunitaria es como esto, está mínima, ¿ya? Entonces, como no tenemos neutrófilos que vayan a atacar al aspergillus, el aspergillus comienza a invadir los tejidos y ahí se forma la aspergilosis pulmonar invasiva, que va a ser lo más frecuente. Sin embargo, también puede salir de los tejidos, invade y llega a generar una aspergilosis extrapulmonar, invadiendo distintos lugares. Ya puede invadir el bronquio también, ya, pero si nos damos cuenta, como no hay quien lo pare, entonces el hongo invade todo lo que pueda invadir. Ya, acá no tenemos alteración de los neutrófilos están ahí, pero hay un daño pulmonar, entonces la aspergilosis acampa en el pulmón y crece, crece, crece y está acampando ahí. Cuando tenemos una respuesta exacerbada, generando una respuesta muy alérgica, ya lo que vamos a hacer es una forma que semeja al asma como tal, ¿no? Vendría a ser una aspergilosis broncopulmonar alérgica o una sensibilización fúngica, perdón, un asma severo con sensibilización fúngica, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos pacientes típicos se desarrollan en los pacientes asmáticos, los pacientes que tienen una gran respuesta alérgica. La presencia del hongo no es eliminada de manera correcta. Está ahí, latente, latente. Está ahí porque no lo logra eliminar de manera adecuada. Pero la presencia misma del hongo hace que se exacerbe más su cuadro asmático, ¿ya? Y por eso mismo esa hiperreactividad alérgica es lo que genera esta denominación. No genera un daño grande, o sea, no genera una bola fúngica,
tampoco genera una invasión, por eso no hay una aspergilosis pulmonar invasiva, pero sí está presente el hongo y el hongo no es eliminado de manera correcta. Por eso genera este cuadro de alergia como tal. ¿Se comprendió un poco esta parte? Porque esta parte es muy importante. Doctor, una pregunta. Sí, te escucho, Johnny. En el caso de los pacientes asmáticos, tengo entendido de que algunos tienen un espectro de alergia por un hongo específico cuando les hacen sus paneles de alergia. O sea, digamos que hubiera un paciente asmático que fuera alérgico a un tipo de aspergilios, entonces solo a ese paciente asmático le va a dar el asma severa con sensibilización fúngica o a cualquier paciente asmático, independientemente de que sea o no alérgico al hongo. Ya, mira, el asma es un tema muy bonito, ¿ya? Es muy bonito porque tiene distintos fenotipos de acción, ¿ya? Yo estoy ahorita globalizando como si estuviese globalizando el término de inmunosuprimido, ¿no? Acuérdense, antes yo le decía inmunosuprimido, globalizábamos todo, pero no es lo más correcto, ¿no? Paciente asmático que tiene una predominancia para una respuesta, digamos, alérgica a través de IgE, perdón, inmunoglobulina E. Entonces, este grupo de pacientes asmáticos son los que van a desarrollar o pueden desarrollar una respuesta alérgica dependiendo si del tipo de aspergillo que se va a localizar en el pulmón. El más frecuente, ya, el más frecuente vendría a ser el fumigatos, pero no es exclusivo, ¿ya? Entonces, eh, tampoco todos los pacientes asmáticos van a desarrollar una respuesta alérgica al aspergillos. Algunos sí pueden desarrollarlo, no es específico para un solo tipo de aspergillos, pero ya tenemos en consideración que el aspergillos puede desarrollar esta entidad clínica. ¿Yo? Ya, doctor, muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna duda más? Seguimos entonces. No hay más dudas. Entonces, esto es simplemente para recordar lo que estábamos hablando hace un momento. Ya cuando tenemos una exacerbada respuesta inflamatoria alérgica con un predominio de TH2, tenemos una inflamación alérgica como tal, tendríamos todo el espectro inflamatorio que va a ir de la mano con la presencia de las aspergillos, ¿no? Los cuadros asociados a asma como tal. Cuando tenemos una respuesta adecuada, ya el paciente no genera un daño pulmonar, no genera una expresión clínica. Es por eso que nosotros, que tenemos una respuesta equilibrada de nuestra respuesta humoral, no generamos un espectro clínico, no desarrollamos una bola fúngica, no hay daño pulmonar, entonces no se deposita. Cuando tenemos una respuesta depletada, o sea, tenemos neutropenia, en otras condiciones, ya se genera la invasión del aspergillus a los tejidos. Entonces, si se dan cuenta, la actividad del aspergillus va a depender del tipo de respuesta inmunitaria que tiene el paciente. Entonces, es el mismo aspergillus que puede desarrollar un abanico de espectro clínicos. Por eso este hongo es tan llamativo, por eso este hongo es tan importante de conocer como tal. Muy bien. Pasamos a otro hongo. Sí, el otro hongo vendría a ser el histoplasma. Para efectos académicos, solamente vamos a hablar del histoplasma capsulatum, variedad capsulatum. ¿Sí? Hay otro hongo de tipo, hay otro histoplasma como tal que vendría a ser la variante africana, que ya lo vamos a conversar cuando lleguemos tropicales. Sí, ahorita nos vamos a centrar en lo más cotidiano para nosotros. La forma de visualización es muy importante. A diferencia de los otros hongos que hemos mencionado, el histoplasma va a ser un hongo dimórfico. Lo vamos a encontrar en una forma de levadura, pero también lo vamos a encontrar en una forma filamentosa cuando se habla de cultivos, ¿ya? Y es un hongo que va a ser intracelular en su forma de levadura. Acá tenemos una imagen. La imagen de la izquierda vendría a ser un macrófago como tal. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos el núcleo y en su citoplasma se van a encontrar algunas estructuras. Estructuras. Acá tenemos otro núcleo. Acá hay otra célula que está muy pegada, que es otro núcleo, y en el citoplasma van a encontrar estructuras. Cada una de estas vendría a ser una levadura, ¿sí?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que el histoplasma en forma de levadura es un hongo que es intracelular que daña principalmente a los macrófagos o se aloja principalmente en los macrófagos. La forma de visualización va a ser a través de YEMSA. Esto es una tinción de YEMSA con la cual nosotros podemos visualizarlo. Se le denomina capsulatum porque si ustedes se dan cuenta, achinando un poco los ojos, se ve que en su periferia pareciera que tuviese una cápsula como tal. Ya, entonces por eso no se tiñe de manera correcta la periferia. Pero es la pared celular que conocemos, ¿yo? Y la forma filamentosa es la que nosotros vamos a visualizar, pero en un medio de cultivo. Acá tenemos la forma sexual, sí, ojo, nuevamente, la forma sexual es lo que, o la estructura sexual de los hongos es lo que nos va a permitir usualmente diferenciarlo. Entonces tenemos unos macroconillos, ¿sí? Tenemos unos macroconillos, pero que están tuberculados, ¿sí? Tiene como una especie de corona en su superficie. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, bastantes tubérculos. Pareciera como un sol, ¿no? Un sol con bastantes, con una coronita. ¿Ya? Esos son los macroconillos tuberculados. Esa es la forma típica de una forma en cultivo filamentosa del histoplasma. Si ustedes se dan cuenta, acá en la parte posterior hay unos filamentos que vendrían a ser las hifas. ¿Sí? Por eso esta es una forma filamentosa y esta vendría a ser la estructura sexual. No es igual que Paracoccidioides brasiliensis, que lo vamos a ver en un ratito. El Paracoccidioides brasiliensis tiene unas levaduras que salen de la levadura madre, ¿ya? Pero no es lo mismo, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, dos formas clínicas, sí, una forma de levadura, una forma filamentosa. La forma de levadura lo vamos a encontrar en los tejidos vivos, en la persona como tal, y es intracelular. Y la forma filamentosa la vamos a encontrar a una temperatura de 25, 27 grados, que van a ser en los medios de cultivo. Y lo que nos va a dar la característica en la forma de cultivo va a ser los macroconidos tuberculados, ¿ya? El histoplasma también se transmite por vía de aerosol. El lugar predominante donde vamos a encontrar siempre va a ser a la cabeza, lugares con alto contenido de nitrógeno, tierras con alto contenido de nitrógeno, ¿ya? Por eso es que típicamente se lo relaciona con estas cuevas de lechuza, se los relaciona con lugares abandonados donde hay murciélagos, se los relaciona con personas que han ido, por ejemplo, de excavación a distintos lugares. Entonces son lugares que están bastante tiempo abandonados, con alto contenido de nitrógeno por las heces, por el ambiente mismo. Las casas abandonadas o los edificios abandonados también generan la presencia de histoplasma en su terreno, en sus tierras. Entonces, cuando una persona comienza a escapar, se liberan justamente las conillas y una persona lo inhala. Entonces, la persona que lo inhala tiene alguna predominancia para desarrollar la enfermedad. Ahora, el histoplasma no requiere que la persona sea inmunosuprimida como tal para generar daño pulmonar, ¿sí? O sea, no necesita que la persona sea inmunosuprimida para generar daño en el pulmón, pero para hacer una forma diseminada de la enfermedad, predominantemente se dan en los pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Acá les traigo una imagen, una imagen radiográfica que es muy bonita, ¿sí? Este tema ya lo habíamos tocado el siglo pasado con la exposición de Brenda, ¿no? Acá tenemos una radiografía. Si se puede visualizar, van a encontrar como a este nivel algunos puntos, algunos puntitos. Están tan pegados y son tantos que no permite una correcta visualización, pero acá hay un punto. Acá hay más puntos. Esto debería ser más lúcido, deberíamos ver más negrito, pero como que se ve una línea homogénea de varios puntos. Acá en la tomografía se puede visualizar mejor. Punto. Todos estos son micronódulos, ¿sí? Entonces, una de las formas de presentación del histoplasma es formando un patrón micronodular
que es homogéneo en ambos campos pulmonares, de una distribución difusa, ¿no? Acá tenemos hartos micronódulos, 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 lo cual lo corroboramos en tomografía, pero también se puede visualizar en radiografía. Esa es una de las presentaciones. Puede generar otro tipo de lesiones como unos nódulos un poco más grandes, puede generar un compromiso mediastínico también, y ya cuando es un paciente inmunosuprimido, sale de la cavidad pulmonar y comienza a invadir otros tejidos como a nivel sanguíneo, ¿sí? Es importante acordarse de eso, porque a este histoplasma le gusta invadir, ¿qué? Le gusta invadir a los macrófagos. Entonces se mete en macrófago y el macrófago tiene la facilidad de desplazarse por todo el torrente sanguíneo. Entonces se distribuye por todo el organismo como tal. Entonces, acá tenemos nuevamente, ¿ya? Acá tenemos nuestro murciélago, ¿sí? Que ha creado el hábitat correcto para que se desarrolle el histoplasma. El histoplasma, habíamos dicho que en 25, 27 grados está en una forma filamentosa y se genera la estructura sexual que tiene en su superficie los conidios. Entonces, estos conidios son liberados en el ambiente y cuando una persona está en contacto, los inhala. Los conilios llegan hasta nivel pulmonar y ahí ya se transforma en unas levaduras. Estas levaduras invaden los macrófagos y se diseminan por todo el sistema, ya sea linfático o ya sea el sistema sanguíneo. Entonces ya invade los macrófagos y invade distintos territorios de los órganos. Pero esta forma de diseminada usualmente está ligada a los pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Sin embargo, la forma pulmonar no, eso no es exclusivo de pacientes con inmunosupresión. Y para visualizarlo o para hacer el diagnóstico, principalmente debería ser con una muestra, ¿sí? Una muestra. En esputo es un poco más complejo, nuevamente, ¿no? Porque es una estructura tan pequeña que necesitamos macrófagos principalmente para poder visualizarlo. Entonces, en el esputo no siempre vamos a encontrarlo. ¿Se puede llevar a cultivar? Sí. Entonces se cultiva y nosotros vamos a visualizar esta estructura en el medio de cultivo. En pacientes inmunodeprimidos en los cuales ha diseminado, podemos encontrarlo incluso en la sangre periférica. Se toma una muestra de sangre del brazo y ahí podríamos encontrar histoplasma. Pero también podemos encontrar el histoplasma en la médula ósea. Se punza el hueso y ahí se toma la sangre y se ve la presencia de histoplasma. El histoplasma es bien interesante, incluso puede llegar a afectar el sistema nervioso central generando meningitis por histoplasma capsulatum. Muy bien, hasta ahí con el histoplasma. ¿Alguna duda que tengamos? ¿Algo? Acuérdense, nitrógeno, territorios ricos en nitrógenos, lugares abandonados, cueva de lechuza, edificios antiguos, una persona que haya ido de excursión, una persona que haya ido ya sea a limpiar o demoler estas estructuras, son personas que están expuestas, ¿no? No hay duda. Una consulta. Usted mencionaba de que el histoplasma capsulatum llega a invadir sistémicamente mediante los macrófagos. ¿Qué eso sucedería si ya llegase al torrente sanguíneo? Sabemos que genera perforaciones, cavitaciones a nivel pulmonar, pero ¿también ocurría lo mismo a nivel de todos los órganos? ¿O qué se podría hacer para ayudar al paciente? Cuando invade, habíamos dicho, la invasión sucede usualmente en pacientes con un tipo de inmunosupresión. Usualmente una inmunosupresión de tipo celular. Entonces, no hay un buen control de la levadura. Entonces, el histoplasma invade. Llega a órganos distantes, sí, predominantemente los órganos que tienen contenido sanguíneo, por eso es que invade, pero se mete mucho a la sangre, entonces está circulando por el torrente sanguíneo. Uno de los lugares donde uno puede encontrarlo es en la médula ósea, ¿no? Porque la médula ósea tiene derivados sanguíneos, entonces de ahí parte todo, se mete, infiltra y se queda ahí metido en la médula ósea. No genera una lesión, digamos, destructiva de los órganos, ¿no? No es que vaya a destruirlo, porque se supone que nuestra respuesta inmunitaria no está de manera adecuada. Diferentes en el pulmón, ¿no? Porque en el pulmón cuando llega, se deposita, sí podría generar algún patrón de destrucción porque nuestro cuerpo está tratando de defenderse o tratando de dañarlo.
Por eso a veces se confunde un poco con el tema de tuberculosis. Pero en esas situaciones, usualmente, no es que haga una enfermedad diseminada, ya, sino que es una enfermedad localizada pulmonar, ¿ya? Gracias, Doc. Ya, perfecto. ¿Hay alguna duda más? Pasamos para el otro hongo. Doctor, entonces ahí para diagnosticar el hongo, ¿sería nada más viendo los micronódulos del pulmón? O porque como dijo que un paciente inmunocompetente no es esparcido por el torrente sanguíneo, entonces solo le haríamos el cultivo de los filamentos? ¿O cómo sería el diagnóstico? El pulmón no es filamento, ¿no? Ah, no, o sea, le tomamos una muestra de esputo y de ahí cultivamos hasta que crezcan los filamentos. Claro, o sea, todo depende del lugar a donde está generando daño, ¿no? En el caso de cuando genera un daño pulmonar, ya en el parénquima pulmonar a nivel alveolar, entonces ahí lo que podemos hacer es tomar una muestra, ¿no? Ya sea un lavado bronquialveolar, etcétera. Se toma la muestra, se visualiza, luego se manda a cultivar. Los otros métodos que se pueden utilizar es a través de inmunodifusión. Se toma una muestra sanguínea y esta muestra sanguínea se manda a analizar para ver la presencia de anticuerpos contra la levadura del histoplasma capsulatum, ¿no? Entonces ahí hay una inmunodifusión, entonces podemos ver. Para las personas que hacen una enfermedad diseminada del histoplasma, lo que se hace es, bien, se puede tomar la muestra pulmonar, pero se toma la muestra sanguínea también, ¿no? Se toma la muestra sanguínea y se manda a cultivar. La otra forma, y ahí ya no se utiliza técnica de inmunodifusión, lo que se utiliza es el antígeno urinario para histoplasma capsulatum. Se hace un método de ELISA o una prueba de inmunocromatográfica y se puede ver la presencia del antígeno en la orina del histoplasma capsulatum. Entonces, de esa manera se puede llegar al diagnóstico de manera indirecta. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, chévere. Muy bien, entonces seguimos avanzando. El otro hongo que para nosotros como país, como Perú, es de gran importancia, vendría a ser el Paracoccidioides, sobre todo el Paracoccidioides brasiliensis. Ya esta es la forma más importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y este también es un hongo similar que el histoplasma, o sea que vamos a tener dos formas como tal, una forma de levadura y una forma filamentosa. Eh, en realidad, para hacer el diagnóstico de este hongo es sumamente fácil, o sea, no deberíamos tener muchas complicaciones. Es una de las levaduras más grandes que nosotros vamos a poder visualizar. Y es así. Usualmente es una levadura grande, pero que está gemando levaduras pequeñas en todo su territorio, en toda su superficie. Ya, acá vemos otra imagen. Tenemos una levadura grande con levaduras pequeñas que están gemando. Entonces, es una levadura grande, circular, multigemante. Esta imagen, esta imagen de acá es la típica imagen de un timón de barco, ¿sí? La típica imagen, porque acá está toda la pared que está teñida y en su superficie de la pared están las demás estructuras que forman el timón de barco. Si solamente tuviéramos dos y una levadura grande, estaríamos hablando de una imagen de Mickey Mouse. Ya, para esto no es la imagen de Mickey Mouse. La imagen de Mickey Mouse es una estructura circular con su doble doblas, más o menos, a ver, vamos a tratar de dibujarlo. Tenemos acá redondo, redondo, imaginen que es redondo, y tenemos una estructura acá y otra estructura acá, sus levaduras. Esto vendrían a ser las levaduras hijas y la levadura madre, más o menos así. En cabo H, lo que nosotros vamos a ver es esta imagen, su levadura grande, que tiene unas levaduras hijas también gemándolas en su periferia, ¿ya? Entonces tenemos KOH, tenemos una tensión que tiene plata y tenemos otro tipo de distinciones especiales, pero todos tienen la misma distribución, levadura grande con levaduras hijas en su superficie, chiquitas. Cuando lo mandamos a cultivar, la situación es diferente, ¿no? Porque ya se forma en una especie filamentosa. Y esta forma filamentosa son estas estructuras, son varias hifas, que tienen unos microconidios o algunos conidios que van ramificándose como un árbol,
¿sí? Entonces tenemos acá varios botones que vendrían a ser unas estructuras medias en forma de pera, ¿sí? Son medias piriformes, que vendrían a ser los microconillas. Ya, no es característica, no es típico, por eso el diagnóstico no es que se vaya a hacer con el cultivo. El diagnóstico se hace con la visualización de la levadura. A diferencia del aspergillus, a diferencia del histoplasma, el diagnóstico precisa solamente la levadura para hacer llegar al diagnóstico de paracoccidioides. Pero no es tan difícil, ya es una levadura grande, entonces debería ser moderadamente sencillo visualizarlo. La forma de transmisión es la que sigue. En el medio ambiente tenemos la forma de tipo de filamentosa que está ahí distribuida y que se encuentra en el ambiente. Usualmente, por lo menos en el Perú, lo que se ha descrito es que está muy ligado a lo que vendría a ser el cultivo de café y cultivo de cacao, ¿ya? Entonces, las personas que están expuestas a esta actividad agrícola, sobre todo con predominancia de cultivo de café y de cacao, pueden estar en riesgo de desarrollar una enfermedad por paracoccidioides. ¿Qué pasa? Que las conillas se liberan y la persona lo inhala. Entonces, inhala las conillas y esta levadura perdón, estas conillas llegan a nivel pulmonar alveolar y ahí se transforman en las levaduras y estas levaduras comienzan a generar daño, ¿no? Porque van a alterar el sistema inmunitario, se liberan especies reactivas de oxígeno y al final no comienza a generar más daño, más daño, más daño. Esta patología no es una patología de un paciente inmunosuprimido. Es una patología que se puede desarrollar en una persona inmunocompetente. Pero la clave y la gran clave es que la persona tenga que estar mucho tiempo expuesta al Parcoccidioides brasiliensis. ¿Qué es lo que sucede? Que típicamente la persona que es agrícola vive toda su vida de la actividad agrícola. Entonces, ha estado expuesto a bastantes cargas de las conillas del paracoccidioides. Entonces, tenemos un inóculo muy grande del paracoccidioides que llega a nivel pulmonar y con tanta exposición comienza a generar daño pulmonar. Entonces, el paracoccidioides avanza lento, pero en un momento dado comienza a generar daño, ¿ya? Y de esa forma, el principal compromiso es a nivel pulmonar. Sin embargo, puede generar compromisos también sistémicos, ¿ya? Puede generar. Hay dos formas clínicas, ya eso no lo puse en la diapositiva, eso usualmente lo vamos a ver en tropicales, pero hay dos formas clínicas. La forma clínica crónica, que es del adulto, ya, así se le llama forma clínica crónica adulta, que básicamente se presenta en personas adultas, ¿sí? Personas de mayor edad, y no son tan exuberantes en su cuadro clínico, porque hemos dicho necesitan mucho tiempo de exposición y es por mucho tiempo. Entonces, con daños poquitos, poquitos, poquitos en el tiempo genera un daño mayor, ¿no? Pero la persona no lo siente. Y la forma aguda juvenil, en la cual el paracoccidioides se instaura rápidamente, sobre todo en pacientes jóvenes. Se instaura rápidamente y el mayor daño no es pulmonar, sino que el mayor daño es sistémico, generando unos daños a nivel de los órganos linfoides, a nivel sanguíneo hay eosinofilia, entre otras condiciones. Para efectos de nuestro curso, ¿sí? Que estamos hablando de compromiso pulmonar, la forma que nosotros vamos a ver es la forma de pulmonar crónica del adulto, ¿ya? Esa es la forma que nosotros estamos visualizando. Y no tiene una lesión característica especial. Si ustedes ven al lado izquierdo en la radiografía, vamos a encontrar distintos tipos de daños, sobre todo daño fibroso, ¿no? Acá hay un tejido medio fibroso, que son lesiones pulmonares ya crónicas, inflamatorias crónicas. Acá vemos más tejido fibroso, es un patrón intersticial, ¿sí? Y vamos a ver que los daños van a distintos puntos. Este es más periférico, pero este es un poquito más central. Entonces tenemos varios tipos de daño. En la tomografía de este mismo paciente vemos lo mismo, ¿no? Vemos acá tracto fibrótico, tracto fibrótico. Acá tenemos una lesión que es media consolidativa. Tenemos unas lesiones que son tipo de nódulos.
pero también algunas lesiones que ya son un poquito más algodonosas. O sea que el paracoccidioides no genera un daño pulmonar específico, genera distintos tipos de daño. Usualmente van a ver que está de la mano con tractos fibróticos, ¿ya? Pero no es exclusivo, no es solamente ahí los daños que van a generar, ¿ya? Esto es en relación a la forma crónica. La forma juvenil de la enfermedad no está relacionada con un daño pulmonar. O sea, el paciente va a desarrollar daños cutáneos, va a desarrollar daños sistémicos, pero el pulmón no va a ser lo característico, sino el resto del organismo va a ser lo característico. En esta forma es la forma pulmonar crónica, que ahí sí vemos un compromiso pulmonar. Muy bien, entonces, a modo de resumen, ya tenemos distintos hongos que hemos visto. Tenemos el Aspergillus, que la forma sexual es lo que nos va a dar la característica, sin embargo, también tenemos que ver el cultivo, las colonias. Otros hongos que ya lo hemos mencionado el siglo pasado vendría a ser la candia. Igual lo vamos a comentar, pero no necesariamente ahorita con tema pulmonar. Vamos a encontrarlo, sí, a nivel pulmonar, pero no es lo más frecuente. Y las cándidas son levaduras, sí, que a veces dan unas pseudohifas. Y tenemos el mucor. El mucor es una patología, es un poco más rara de encontrar. Se asemeja un poquito al aspergillus en formar una vesícula con conillos, sí, pero esta usualmente es encapsulada, ¿no? El criptococo también puede generar daño pulmonar, pero vamos a revisarlo más aún a nivel de las infecciones que hacen compromiso del sistema nervioso central. Y el otro vendría a ser el Pneumocystis jirovecii, que vendrían a ser unas estructuras en forma de pelota aplastada o desinflada. Así también hemos hablado del histoplasma capsulatum, que lo vamos a encontrar en forma de levadura, pero también en la forma de cultivo van a ser unos macroconidios tuberculados. El coccidioides vendría a ser otro tipo de hongo, que no es un hongo endémico para nuestro territorio geográfico, por eso no lo estamos mencionando. Esto lo vamos a comentar luego cuando hagamos tropicales. El paracoccidioides, sobre todo el paracoccidioides brasiliensis, es el hongo que para nosotros tiene gran relevancia, es una levadura grande. Esta es la imagen típica de Mickey Mouse y esta es la imagen típica de timón de barco, ¿ya? Una levadura grande, multigemante en su superficie. Y la forma de cultivo es filamentosa y van a tener unos microconillos en forma de pera. Y el Blastomyces dermatitidis también es otro hongo de gran importancia, pero para nuestra localidad no tiene gran impacto, es también de otro territorio geográfico, que también lo traigo para que tengan conocimiento, lo vamos a ver luego en tropicales cuando hablamos de hongos a nivel global. Nosotros tenemos que sospechar, ¿no? Tenemos que sospechar de que estamos hablando de una infección fúngica. Las infecciones fúngicas usualmente son un poco más larvadas, toman tiempo. No son tan agudas como las bacterianas ni tan agudas como las virales, ¿ya? Toman tiempo para poder desarrollar. Entonces, la forma de visualización, partimos de la forma microscópica o también del cultivo, ¿no? La microscópica en relación a la cándida va a ser las levaduras, otra levadura el histoplasma, otra levadura el paracoccidioides. En las formas filamentosas tenemos el aspergillus, el mucor, ¿no? Que nosotros vamos a ver como filamentos. Y en la visualización del cultivo también va a variar un poquito, porque las levaduras forman unas colonias que son medias cremosas, como si fuesen unas levaduras que son homogéneas. En cambio, las filamentosas van a ver que son como si forman unas pelusas, pelusa en su superficie. Estas no tienen pelusas en su superficie. Esa es la forma de más o menos las características. La otra forma de llegar al diagnóstico es a través de una biopsia o a través de tejidos, de muestra de tejidos. Y esa es tal vez una de las formas más clásicas que nosotros vamos a ver. Para coccidioides, habíamos dicho, una levadura grande con levaduras chiquitas en su superficie. El neumocisis también, una forma quística que tiene dentro varias formas tróficas consigo. Y estas formas tróficas van a ser en forma de media luna o en forma de pelota desinflada. El blastomices, ya lo hemos mencionado, es otro hongo que en este momento no lo vamos a comentar mucho. El histoplasma, en una biopsia lo que vamos a encontrar son
que es una levadura que se encuentra dentro de células como los macrófagos. Es intracitoplasmático. El criptococo lo vamos a ver luego, pero es otra levadura grande, de gran impacto, de mucha importancia. Y los otros métodos que nosotros vamos a ver son los métodos inmunológicos. Como en otros lugares, acá para Perú no tenemos mucha disposición, pero existen unas pruebas de hipersensibilidad de tipo 4 que vendrían a ser las pruebas de Montenegro o las test cutáneos. Se instila, igual que el PPD, y se ve cuánta reacción tiene, ¿no? Porque se supone que si una persona ha estado expuesta, ha generado un tipo de respuesta de hipersensibilidad. Entonces, va a generar una pápula con el pasar de los días. La otra forma es la detección de los antígenos, como en el caso del criptococo. Se puede detectar el antígeno, pero también en el histoplasma podemos detectar el antígeno. El blastomicin también podemos detectar el antígeno. Muy bien, ya se acabó, creo. Eso sería todo en relación a los hongos. ¿Dudas? ¿Quiénes tienen dudas? ¿Qué duda ha surgido? ¿Está todo claro en relación a los hongos? Doctor, una pregunta. Cuando habló de la prueba de hipersensibilidad tipo 4 y si saliera positivo, ¿quiere decir que la enfermedad está latente? Sí, porque usualmente a los hongos no los puedes eliminar al 100% en algunos tipos de pacientes. Pero este testeo se hace sobre todo en aquellas personas que tienen un compromiso pulmonar. ¿Sí? No se hace el testeo así libremente a todas las personas porque no tendría mucho objetivo, ¿no? O sea, si la persona en algún momento ha estado expuesta, pero no tiene un compromiso pulmonar, testearle no sería costo efectivo, o sea, no tendría mucho fundamento, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a revisar un poco rápido acerca de los parásitos pulmonares, ¿ya? ¿Dónde está? Recording stopped. Decía para la grabación. Recording in progress. Es la que- No, esta no es. Muy bien. Vamos a hablar acerca de los parásitos que hacen un compromiso respiratorio, ¿ya? Ahora, de los parásitos que hacen compromiso respiratorio, no son muchos en realidad. También no tenemos muchos en el país. Sí, o sea, tampoco es que existan demasiados a nivel global, ¿no? O sea, existen, pero no hay muchos en distribución global, ¿ya? Pero son importantes también tenerlos en cuenta. Para que haya una enfermedad pulmonar parasitaria, tenemos que tener en cuenta y nuevamente recordar que existen distintos tipos de parásitos como tal. Tenemos los nematodos, trematos, los cestos y un grupo especial que vendrían a ser los protozoos. De todos ellos, los protozoos van a ser los únicos unicelulares, ¿ya? Y ahí encontramos un gran grupo. En pantalla tienen ustedes varios parásitos que tienen un compromiso pulmonar. Dentro, por ejemplo, los trematos. A ver, vamos a ver dónde está la lucecita. Ya, dentro de los nematodos, ¿qué tenemos? A los ascaris lumbricoides, los ancilostomas, estrongiloides y las filarias pueden llegar a desarrollar un compromiso pulmonar. Los trematodos también son de gran importancia, sobre todo para nosotros. ¿Ya? Los trematodos, recuérdense, trematodos que vendrían a ser estos parásitos medios aplanados en forma de duelas, ¿ya? Es en forma de hoja, vendría a tallar los esquistosomas y el paragónimos. Los cestos también pueden llegar a generar un compromiso pulmonar, como por ejemplo el Echinococcus granulosus o el Echinococcus multilocularis. ¿Ya? De los dos, el granulosus es el mayor impacto y el multilocularis no tenemos en el país, ¿ya? Y los protozoos también pueden llegar a generar daño, ¿no? Acá tenemos la entomoeba, la leishmania, plasmodium, toxoplasma, babesia.
Pero si ustedes se dan cuenta, muchos de estos ya los hemos nombrado y el lugar predominante donde generan daño no es a nivel pulmonar, sino que generan daño en otros niveles. Pero son parásitos, tienen un ciclo de migratorio, migran por todo el cuerpo, entonces en ese lugar que están migrando comienzan a generar daño y pueden afectar a nivel pulmonar. Otros generan daño sistémico, entonces en ese daño sistémico pueden llegar a comprometer a nivel pulmonar. Entonces ahí da a tallar los problemas pulmonares por estos parásitos como tal. Entonces, habíamos dicho que depende mucho de cómo se distribuye, depende mucho de a qué nivel comienza a generar daño. Pero tenemos que tener en cuenta también la forma en la cual uno adquiere el parásito como tal. Y tenemos un grupo que va a ser adquirido a través de vectores, ya como algunos mosquitos o algunos flebótomos que van a succionar sangre, pero que a la vez van a instilar los parásitos como tal. Dentro de ellos, ¿a quién tenemos? A las filarias, predominantemente las filarias. Las filarias van a ser el grupo de parásitos que van a ser transmitidos por estos insectos. Ahora, a nivel oral, tenemos algunos parásitos que también van a ser adquiridos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Echinococos, el Paragónimos, los Ascaris, las uncinarias, ya Toxocara, Tequinella, también son uno de los parásitos que vamos a encontrar. Perdón, acá no es la suncinaria, sí me he equivocado. El Ascaris, Toxocara, Trichinella. Y transcutánea, ¿a quién tenemos? Transcutánea tenemos a el esquistosoma, acá sí están las suncinarias y acá está el estrongiloides, ¿no? Porque estos atraviesan la piel para poder ingresar al organismo. En cambio, por esta forma es a través de vía digestiva y el otro es mediado por un insecto que viene a succionar sangre y de esa forma infecta. Entonces, los parásitos van a generar daños de distintas maneras y no son los daños típicos que hemos mencionado como lo que estábamos mencionando con las bacterias o como que estábamos mencionando con los hongos o con los virus, porque son estructuras de mayor tamaño. Acá en el lado izquierdo vamos a ver algunas estructuras como esta, que vendría a ser un quiste, ¿sí? Algunos parásitos van a generar destrucción del parénquima pulmonar, generando una forma quística. Acá en radiografía también se puede visualizar la forma quística, pero es un poquito más difícil, no es una buena imagen. Acá da la vuelta, que vendría a ser esto lo que nosotros estamos viendo en pantalla. Otras van a generar algunas estructuras de tipo nódulo o de tipo masa, como vemos acá en el parénquima pulmonar en el lado izquierdo. Y otras, debido a la gran reacción inflamatoria, van a generar lesiones de tipo parche o de tipo consolidativas, porque se deposita el parásito, migra por ahí y comienza a generar inflamación como tal. Entonces, no tienen un patrón específico. Cuando hablamos así, de manera global o general de parásitos, no vamos a hablar de un patrón específico. Algunos parásitos sí van a tener una característica especial, ¿no? Por ejemplo, el quiste diatídico, que es ocasionado por el Echinococcus granulosus, va a generar una lesión quística, ¿no? Las uncinarias, el ascaris, el, no, el estrongiloides, que tienen un ciclo de Loss y que generan una migración transpulmonar, ellos sí van a generar una reacción inflamatoria pulmonar, que lo que es lo que habíamos comentado el siglo pasado. Existen otras formas de lesión, ¿no? En la imagen les traigo algunas lesiones. Por ejemplo, acá comienzan a presentar una efusión pleural, hay un patrón intersticial, acá vemos varios compromisos intersticiales, o un patrón alveolar porque genera un compromiso a nivel del alveolo. El alveolo se llena de líquido y vamos a ver varias lesiones difusas que se le denomina patrón alveolar. Ya, entonces tenemos distintos patrones radiográficos que van a ir de la mano con algunos parásitos como tal. En pantalla les estoy proyectando una tabla con algunas de las formas predominantes de acuerdo al tipo de hongos, para que puedan ir revisando poco a poco. Ya tenemos algunas lesiones que son focales y otras lesiones que son difusas. Focales van a generar, por ejemplo, una lesión quística, una lesión en moneda, lesión consolidativa o lesión pleural. Y las difusas son las que van a generar cambios en ambos campos pulmonares de manera indistinta, pueden generar cambios intersticiales o cambios alveolares.
En quística, hace rato lo mencionamos. ¿Quién forma? El equinococo granuloso, el que forma la hiatidosis. Consolidativa, o que hay un compromiso pleural, el paragónimos a la cabeza. Y que forma esos patrones de parches o infiltrados pulmonares transitorios, vendrían a ser los que hacen el ciclo de Loss, ¿no? Como las uncinarias, el Ascaris o el mismos tranquiloides. Eh, los cambios alveolares por el esquistosoma también podría ir de la mano. Muy bien. Entonces, empezamos hablando de manera específica con algunos de los parásitos, ¿no? Tenemos en pantalla, por ejemplo, el Paragonimus. El Paragonimus vendría a ser uno de los parásitos de gran importancia para nosotros. Y este parásito ya lo hemos revisado, ya tenemos en consideración cómo es, lo hemos visto el siglo pasado, pero vamos a repasar un poquito. Entonces, este parásito pertenece al grupo de los tremátodos como tal, o sea que van a tener una forma de duela o una forma de una hoja aplanada, pero lo habíamos mencionado que requiere de al menos un hospedador que sea un crustáceo y que requiere una exposición acuática. Entonces tenemos una persona que está infectada, libera los huevos a través de las heces y cuando está en contacto con el agua comienzan a madurar estos huevos y se embrionan. Después se genera una fase de miracilia que tiene varias estructuras en su superficie con unos filamentos. Entonces, estos cilios le van a permitir dar movilidad al miracilio y llega hasta los caracoles de agua. Entonces, estos caracoles de agua albergan al miracilio y van a ir evolucionando hasta desarrollar una cercaria. La cercaria invade un crustáceo, como por ejemplo los camarones, y la persona al ingerir al camarón que está infectado con la cercaria es que comienza a desarrollar la enfermedad. Ya en el duodeno, esta cercaria se enquista y desarrolla una forma adulta a nivel pulmonar. Entonces, el paragónimos es muy importante que nosotros debamos tener en cuenta por la forma o la morfología que tiene. En imagen le estoy proyectando la forma de huevo. Ya tenemos un huevo que es muy característico. Estos son los huevos que tienen opérculo. Si acuérdense de las clases del siglo pasado, habíamos hablado de un huevo que tiene opérculo y dentro de esos el paragónimos es uno de ellos. Pero si ustedes se dan cuenta, tenemos un opérculo que es más o menos pequeño en comparación con todo el volumen del huevo, ¿ya? Y la contraparte, ¿sí? El contraopérculo es más o menos gruesito, ¿ya? Más o menos grueso a comparación del resto. Entonces, más o menos esa vendría a ser la característica. Un opérculo chiquito y un contraopérculo un poco más engrosado a comparación del resto de la membrana. Sí, tiene un sombrerito, más o menos. Y en la forma adulta, ya en la forma adulta habíamos dicho que tiene una forma de duela o de hoja aplanada. Entonces acá tenemos esta estructura que es una hoja aplanada. Tiene algunas ventosas que van a permitirle pegarse a las superficies como succionar, como si fuese un chupón. Y tiene una ventral y una un poco más central, perdón, esta va a ser la ventral y otra que va a ser la oral. Es hermafrodita, entonces va a tener estructuras femeninas y masculinas dentro de su mismo organismo. Y ahí va a completar su ciclo reproductivo. La forma de desarrollar enfermedad es muy interesante. Pasa que la persona cuando ingiere este molusco acuático infectado con la cercaria llega hasta a nivel intestinal. En el intestino delgado eclosiona, entonces comienza a migrar. Migra por el peritoneo y llega a la pared abdominal. Entonces, estando en la pared abdominal, tiene dos caminos. O se va a la piel y forma una paragonemiasis cutánea, o la más común es que atraviesa el hígado, se va por el diafragma, atraviesa el diafragma y camina a través de todo el espacio pleural, ¿ya? Entonces genera una paragonemiasis pulmonar cuando penetra el pulmón y llega a parénquima pulmonar, ¿sí?
Existe otros que tienen un camino medio errante y que puede diseminarse en otros tejidos, llegando incluso a nivel cerebral. Pero el camino más común es que uno lo ingiere, atraviesa el intestino, atraviesa el peritoneo, llega a la pared abdominal, atraviesa el diafragma y migra por toda la pleura hasta llegar a nivel pulmonar. Ese es más o menos el ciclo migratorio del Paragonimus. Entonces, habíamos dicho que lo que genera es que uno se lo come, lo ingiere, atraviesa el peritoneo y comienza a migrar por todo el espacio pleural. Entonces, cuando está en la pleura, puede generar algunos cambios inflamatorios generando una efusión pleural. Pero cuando pasa el tiempo, migra hacia el parénquima pulmonar y genera unos nódulos. Y acá vemos, ¿no? Acá vemos algunos nódulos pulmonares como tal. Y en imágenes topográficas también se ve. Pero si se dan cuenta, son periféricos. Entonces, estos nódulos usualmente son periféricos porque el paragónimo migra por la pleura. Entonces, lo más próximo es todo este territorio que está pegado a la pleura. Usualmente no vamos a encontrar nódulos parailiares, o sea, cerca al mediastino. Los nódulos son periféricos usualmente. Entonces, sorry, unos minutos. Ah, ya. Eh, Miren, tengo ahorita clases con el otro grupo. Ya nos hemos excedido un poco con el tiempo. Entonces, esta clase de parásitos pulmonares vamos a completarla en la siguiente clase junto con las micobacterias que estamos viendo. Ya, hasta ahorita, ¿hay alguna